Hola, buenas tardes. En esta fase le vamos a hablar un poco de la historia y evolución que tuvieron nuestros antepasados, cómo fueron cambiando los métodos de comunicación con el paso de los años. Es por ello que vamos a iniciar hablando del hombre Homo neandertal. Este hombre no era considerado de la familia Homo sapiens, sino de la familia homonímida, debido a que sus condiciones fisiológicas eran más cercanas a las de un simio. Entonces, ellos no evolucionaron tal para poder desarrollar la comunicación mediante el habla. Su comunicación era un poco más por símbolos y señales. Es por esto que pasamos a la evolución más o menos desde el año 40.000 al año 10.000 al hombre Cro-Magnon. Este hombre sí es considerado Homo sapiens debido a que sus condiciones fisiológicas sí estaban más evolucionadas y ya tiene más parecido a la familia de los Homo sapiens. El hombre Cro-Magnon fueron los que desarrollaron la comunicación mediante el habla, dando así paso a la comunicación primitiva, que no bastaba solamente con una señal, con una expresión facial o incluso la imitación de los sonidos de los animales para expresar sus sentimientos, necesidades o lo que ellos estaban haciendo en este momento. Entonces así se empezaron a comunicar nuestros primitivos y antepasados. Empezamos con las pinturas rupestres que fueron descubiertas en Francia. Estas son el medio de comunicación visual más antiguo que se conoce. Las personas o nuestros antepasados lo utilizaban para relatar las historias de caza. Pasamos a los jeroglíficos que fueron apareciendo más o menos en el año 5000 a.C. Los egipcios eran los que plasmaban las actividades de labor que hacían diarias en pared o en piedra para que no se les olvidara. Estos jeroglíficos son los que le dieron paso a la escritura. Pasamos a las señales de humo que aparecieron más o menos en el año 1300 a.C. Los indígenas americanos hacían fogatas, atalayas, hogueras para que el humo comunicara distintas ideas, ahuyentaran a los enemigos, ahuyentaran a los animales de pronto peligrosos para ellos o también para llamar a sus aliados. Entonces los indígenas utilizaban este método de comunicación y se les hacía muy posible hacerlo. Pasamos a la paloma mensajera. Estos animales fueron utilizados principalmente por los griegos para dar el comunicado de los ganadores de las Olimpiadas que habían en este tiempo. Ellos escogieron estos animales debido a la inteligencia que tenían y que también tenían la capacidad de llegar a su ciudad nativa sin ningún problema. Pasamos a el primer servicio postal que se dio en el año 550 a.C. En el imperio persa de Ciro II se vio el primer servicio postal, que era un hombre en un caballo que pasaba por cada una de las casas y recibía las encomiendas o los distintos escritos que se tenían que pasar al otro lado de la ciudad. Pasamos a el heliógrafo, que apareció más o menos en el año 57 después de Cristo. En Roma descubrieron este artefacto que podía realizar señales por medio de la reflexión de los rayos del sol junto con un espejo movible. Este artefacto aún se utiliza para algunas señales de radio y de telecomunicaciones. Pasamos a el papel y los inicios de la imprenta, que se dieron más o menos en el año 105 después de Cristo. Los chinos empezaron a fabricar el primer papel en arroz y también empezaron a fabricar las estructuras para que el papel pudiera, la tinta pudiese ser plasmada en el papel. Aunque la imprenta moderna fue creada mucho tiempo después, esta fue evolucionando poco a poco hasta que se empezó a hacer la escritura total. Pasamos a el lenguaje de señas, más o menos en los años 1600, debido al aumento de personas sordas o con discapacidades, se vieron en la necesidad de crear un alfabeto especial con las manos. Esta aún es muy utilizada, obviamente es un avance muy importante para la sociedad y para cada país, obviamente las señas o los alfabetos son totalmente diferentes. Pasamos a el sistema de Braille. Más o menos este surgió a mediados de los años 1860. También para las personas que tenían la discapacidad visual, las personas ciegas, Louis Braille creó un sistema de puntos y relieves que ayudaban a este tipo de personas con discapacidad visual a leer y a poder escribir y comunicarse con las demás personas.
Este también es un avance social muy importante que todavía se utiliza. Pasamos al telégrafo y el código Morse que apareció más o menos en el año 1835. El telégrafo es un artefacto que emite unas señales de sonido al otro lado del mundo mediante unos códigos que también están alfabetizados y pues obviamente es un sistema especial. En los Estados Unidos se empezó a utilizar este artefacto por primera vez. Pasamos al teléfono que surgió más o menos en el año 1876. El teléfono fue descubierto o patentado por Alexander Graham Bell. Esta es una de las herramientas más eficaces y también más importantes que dio pie a la comunicación lejana en el mundo, debido a que la voz se convierte en un impulso que pasa por una línea telefónica llegando a su destino. Pasamos a las señales de radio transatlánticas que aparecieron en 1901 en la primera señal. Los científicos como Hertz, Maxwell y Tesla tuvieron la capacidad de estudiar a fondo estas señales y para que en 1901 se pudiese emitir la primera señal de radio. Pasamos a la primera emisión de televisión que se dio en el año 1927. La televisión también ha sido uno de los inventos más importantes del mundo debido a que allí empezó como que la comunicación masiva de que muchas personas recibían información. La primera emisión de televisión se dio a blanco y negro y pues debido a que las personas como que no estaban conformes simplemente con la radio fue que se estudió a fondo la señal de televisión para que se pudiera ver la imagen en el momento. La televisión también se ha utilizado ahora también como un medio de manipulación a las personas y de información masiva. Pasamos al ARPANET que surgió más o menos en el año 1969. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos logró enviar por primera vez la primera señal de Internet, lo que conocemos hoy en día como la WWW. En el Departamento de Defensa se utilizaban cuartos muy grandes con distintos sistemas, hardware, software, o sea, esto ya era como que el auge de la evolución. Y pues debido a esto llegamos a la tecnología tan alta que estamos ahora.